También las invito a que oremos en esta mañana por la enseñanza que el Señor tiene para nosotras en este día. Padre Celestial, te damos muchas gracias por la oportunidad de alabarte, Señor, con libertad, por la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor. Y hoy te queremos pedir, Señor, que estas palabras que tienes para nosotras hoy, Dios, caigan en un terreno, Señor, que dé fruto, Dios. Que, como dices tú, Señor, tu palabra no vuelve vacía y cumple el propósito que tú quieres en nuestra vida, Señor. Hoy te pedimos, Padre Santo, que esta palabra que tienes para nosotras hoy, Dios, podamos aplicarla a nuestra vida y que sea real en nosotras, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hoy vamos a estudiar un salmo muy conocido y la enseñanza tiene como título la relación entre el pastor y las ovejas. Y vamos a desarrollar el Salmo 23. La labor del pastor es 24/7. Es un oficio que requiere mucho sacrificio, entrega, pasión y dedicación. Un pastor no descansa, ya que las ovejas no saben de festivos ni de vacaciones. Ellas requieren de él todo el tiempo. Esta labor del pastoreo es de familia, se transmite de generación en generación. Los que se dedican a pastorear saben que su arduo trabajo vale la pena. La labor del pastor es apacentar y gobernar a sus ovejas. Este se dedica a la cría, guía y cuidado de ellas y vela para que ellas no tengan ninguna necesidad. El pastor todos los días a primera hora saca sus ovejas del redil y las dirige a lugares donde ellas puedan tener todo lo imprescindible, y al finalizar la tarde las conduce de regreso a casa. La raíz hebrea de pastor viene de la palabra asociarse con y hace referencia a la relación que el pastor tiene con sus ovejas. Él conoce a cada una de ellas y les pone nombre según sus características individuales. Él las dirige yendo delante de ellas, las cura cuando se lastiman, las desparasita en el tiempo adecuado y les da vitaminas para nutrirlas. En ocasiones juega con ellas y disfruta de momentos divertidos. El pastor sabe reconocer cada detalle de cómo está cada una de sus ovejas. Él mantiene una relación estrecha con ellas. Y dice en el Salmos 23, vamos a leer el versículo 1 y 3, del 1 al 3. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Es hermoso ver cómo el Señor cumple a cabalidad la labor del pastor. Él no descansa, es dedicado. Él apacienta, Él gobierna, Él dirige, Él sustenta, Él está al pendiente, Él sana. Y es increíble ver cómo Él mismo se ha llamado pastor, una labor considerada como figura de humildad y sencillez. El Rey de Reyes, pastor de ovejas. En Génesis 49, fue la primera vez que se usó la palabra pastor para el Señor. Estaba Jacob hablando acerca de sus hijos
Y en el versículo 24, Jacob estaba hablando de su hijo José. Vamos a leer por favor Génesis 49, 24. Dice, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Dice que José sería fortalecido por el nombre del pastor, la roca de Israel. ¡Qué hermoso! Conocemos la historia de José, cómo fue vendido por sus hermanos y alejado de su padre y de su madre, lo que padeció en Egipto cuando llegó como esclavo. Pero él fue fortalecido por el nombre del pastor. Y cuando David escribió este tan conocido Salmos 23, su gran fortaleza fue su pastor. Con gran seguridad dijo, nada me faltará. ¿Quién más sino David conocía la labor de un pastor? Tanto que llamó a Jehová, el que siempre ha existido, como su pastor. Vamos por favor a Ezequiel 34. Vamos a leer el versículo 14 hasta el 16. Dice, en buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré a la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil. Mas la engordada y la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Dice el Señor en este hermoso pasaje que llevará sus ovejas a buenos pastos para alimentarlas, que les dará aprisco. Aprisco es el refugio utilizado por el pastor para recoger las ovejas y protegerlas de las inclemencias del tiempo y de los depredadores. Dice que les dará descanso y protección. Además, que buscará a la que se pierda y hará volver a la rebelde. Dice que sanará a la enferma y fortalecerá a la débil. Qué precioso pastor de ovejas es el Señor. Qué diligente, qué esmero, qué amor tan grande. El Señor no solo cumple a cabalidad todas las funciones de un pastor, sino que desarrolla la tarea más importante, asociarse con. El Señor, el pastor, anhela relacionarse con sus ovejas. De hecho, es Él quien las busca y las invita a esa amistad. Vamos por favor a Isaías 40:11. Dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. El Señor las lleva en su regazo y las recoge, las acoge. Qué relación más linda la que el Señor como pastor quiere establecer con sus ovejas. Pero las ovejas tienen voluntad y ellas deciden estar cerca o no de su pastor. Las ovejas son animales domésticos, se caracterizan por ser dóciles. Ellas se dejan educar y se dejan guiar. Las ovejas tienen la inclinación natural de seguir a un líder. Tienen un instinto gregario, es decir, que se agrupan en manadas porque les gusta congregarse cerca unas de las otras. Pero por supuesto, todas las ovejas no son iguales. El Señor nos llama a nosotros, a nosotras como sus ovejas,
Y dice en su palabra en Ezequiel 34:31, y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Nosotras somos ovejas de su pasto, ovejas amadas y escogidas por Él. Nuestro pastor desea pastorearnos, valga la redundancia. Él desea relacionarse cada día más y más con nosotras. Vamos a seguir desarrollando el pasaje que estamos estudiando hoy, el Salmos 23, y vamos a ver 3 preguntas en cuanto a la relación entre el pastor y sus ovejas. La relación entre el pastor y las ovejas se basa en la confianza, se caracteriza por la obediencia, se colma de gratitud. Vamos a desarrollar la primera pregunta. ¿La relación entre el pastor y las ovejas se basa en la confianza? Vamos a leer por favor el versículo 4, la primera parte. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El salmista estaba atravesando una terrible calamidad. Se encontraba en ruina, en penumbra, pero dice, no temeré mal alguno. La relación de David con su pastor estaba basada en la confianza, una seguridad plena, inamovible, una confianza segura. Cada pastor de ovejas tiene una forma particular de llamar a su rebaño. En alguna ocasión se hizo un experimento en el que un hombre imitó el llamado de un pastor para saber cómo reaccionaban sus ovejas. Estas no respondieron al llamado, porque aunque el hombre hizo el mismo sonido que su pastor, ellas reconocieron que esa no era la voz de él. Y vamos a leer en Juan 10, vamos a leer los versículos 14 y el versículo 27. Dice el versículo 14, Juan 10, 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y dice el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las ovejas conocen a su pastor y por eso le siguen. A ellas les basta un llamado de él para ir donde él las dirija. Conocen tanto su voz que confían en él ciegamente. El Señor, como nuestro pastor, ha prometido estar con nosotras siempre. Su guía nunca fallará. ¿Qué más confianza puedo tener si mi pastor es el Todopoderoso? Y aunque estemos pasando por tiempos difíciles, Él estará ahí. Su pastoreo no descansa. Desde que abro los ojos en la mañana hasta que los cierro en la noche, me muestra su amor. Nuestro pastor es digno de toda confianza, porque una y otra vez nos ha demostrado su gran poder y que Él no se equivoca, que Él no miente y que Él nunca, nunca nos fallará. Y dice el versículo 4 que no temerá mal alguno. Nosotras como ovejas de nuestro pastor no debemos tener temor en nuestra vida. Debemos ser como esa oveja segura en su pastor como lo fue David, que aunque estaba en tiempos de calamidad, no temió. Pero las ovejas, en su instinto, ante una situación de peligro o amenaza, tienden a huir. Ellas se llenan de pánico. Y así somos. Cuando nos vemos en una circunstancia difícil, en ese valle de sombra de muerte, nos llenamos de dudas, nos aterra el futuro, nos llenamos de incertidumbre y eso nos trae temor a nuestra vida, inseguridad. Vamos por favor a Primera de Juan 4,
Vamos a leer el versículo 18, la primera parte. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El amor de nuestro pastor echa fuera el temor, porque Él nos lleva en su regazo y nos pastorea suavemente, con delicadeza, con ternura, con gran afecto, con un amor entrañable, y siempre estará con nosotras, siempre cerca, siempre junto a mí. Pero ahora cambiemos la pregunta. ¿Mi relación con mi pastor se basa en la confianza o se basa en el temor? Ahora que estamos en tiempos difíciles, es tiempo de reflexionar si somos ovejitas temerosas. Vamos por favor a la segunda pregunta. Dice, la relación entre el pastor y sus ovejas se caracteriza por la obediencia. Y vamos a leer por favor el versículo 4, la segunda parte. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara del pastor es un palo grueso y fuerte, es un garrote que el pastor usa como instrumento de defensa contra los animales salvajes. La vara es un símbolo de la protección contra los enemigos. Los depredadores son una amenaza para las ovejas. Ellas tienen poca capacidad para defenderse a sí mismas. Por eso el pastor las defiende, aun exponiendo su propia vida. Vamos a leer en 1 Samuel 17, los versículos 34 y 35. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y se levantaba contra mí. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. David relató su experiencia como pastor y el peligro al que estaba expuesto, pero siempre defendió y protegió a sus ovejas. Nuestro Señor, como pastor, siempre nos defenderá. Dice en su palabra que Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio, y Él es quien pelea por nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La vara también es usada como por el pastor, como un instrumento de corrección. Esta se utiliza para castigar y gobernar a las ovejas desobedientes. Vamos por favor a Jeremías 31. Jeremías 31, versículos 18 y 19. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. En estos versículos está hablando el Señor de su pueblo cautivo. Ellos, por su desobediencia, fueron castigados. Dice, como a novillo indómito. Se refiere a un animal que no se deja domar, que es difícil de someter, de guiar o controlar. Cuando somos desobedientes a la palabra de nuestro pastor, Él nos corrige. Leíamos en el versículo 3 del Salmos 23 que nuestro pastor nos conduce por sendas de justicia. Él es el que endereza nuestro caminar.
Él nos lleva por camino de rectitud. La vara del pastor de pastores, la vara de nuestro amado Señor, es la constante disciplina que Él mantiene en medio de su rebaño. Él nos corrige por amor y como una clara alusión de que somos suyos. Él nos recuerda que somos de Él. Y dice en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es un buen tiempo para preguntarnos cómo nos estamos comportando. Si realmente estoy obedeciendo la voz de mi pastor. Él nos ha dejado unas instrucciones claras de cómo transitar en este mundo. Debemos tomar la decisión de obedecer esta instrucción, como la oveja dócil que con un solo llamado de su pastor obedece y sigue su voz. En Jeremías 31, 18 y 19 dice, ya lo leímos, escuchando he oído a Efraín que se lamentaba, y dice, conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Qué hermoso es reconocer que es el Señor el que nos transforma. Dice, conviérteme y seré convertido. Y lo que sigue diciendo, después que me aparté tuve arrepentimiento y reconocí mi falta. El Señor nos está llamando a reconocer nuestras faltas y arrepentirnos de ellas. Él nos llama al cambio. Él desea que nuestra relación con Él se caracterice por la obediencia, que nuestras decisiones sean de acuerdo a su voluntad en nuestra vida y que sigamos sus pisadas a diario. En el versículo 4 que estamos desarrollando del Salmos 23, también nos habla del cayado. Ya vimos la vara, ahora vamos a hablar del cayado. El cayado es un bastón largo con un gancho en el extremo superior que tiene múltiples usos. El cayado sirve de apoyo al pastor en su caminar constante. En ocasiones también se utiliza para ahuyentar a los depredadores, pero en su mayoría se utiliza como herramienta de extensión de sus manos para auxiliar a las ovejas caídas. Las ovejas no tienen buena visión. Ellas no ven de lejos y su clarividencia de depresión es pobre, es decir, ellas no pueden medir las profundidades, no pueden ver en la oscuridad, ni pueden valorar los cambios en el terreno. En un sendero no saben qué hay más adelante. Además, ellas no tienen sentido de ubicación. Por estas razones, las ovejas se descarrían y se caen fácilmente. De allí la utilidad del cayado, una herramienta que proporciona una capacidad mayor al pastor de cuidar sus ovejas. El cayado simboliza el cuidado protector del pastor, quien con el extremo curvo de su bastón, se extiende para auxiliar a las ovejas en situaciones en que no tiene el alcance de ellas. El cayado de nuestro pastor representa su cuidado constante. Él es quien nos busca, quien nos trae de nuevo. Él es quien nos guía y quien vela por nosotros por medio de su poderoso cuidado. Al final del versículo 14 dice que estas dos herramientas, la vara y el cayado, infunden aliento. Su defensa, su corrección, su guía y su cuidado nos transmiten alivio, consuelo, una gran satisfacción. Allí es donde yo puedo decir, nada me faltará. ¿Cómo no amar a nuestro pastor, que nos defiende, que nos corrige,
que nos guía, nos cuida. Pero dice en su palabra que si lo amamos, guardemos sus mandamientos. Es tiempo de preguntarnos si nuestra relación con nuestro pastor se caracteriza por mi obediencia hacia él. Y si no es así, la invitación de él, la invitación de nuestro pastor, es que tomemos los correctivos y cambiemos. Vamos a la pregunta número 3. ¿La relación entre el pastor y las ovejas se colma de gratitud? Veamos el versículo 5, Salmos 23, versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El salmista dice que su pastor adereza mesa delante de él. Esto hace referencia a que el pastor prepara un lugar especial de alimento para su rebaño. Las ovejas son selectivas con su comida. El pastor debe asegurarse de que los pastos a donde conduzca sus ovejas sean de buena calidad todo el tiempo y que en estos no haya plantas tóxicas que puedan dañar su salud. Además, las ovejas deben tener libre acceso al agua. Esta debe ser limpia, nunca estancada o sucia. Nuestro Señor como pastor nos prepara una mesa de bendición para satisfacer nuestra necesidad. Él nos dirige a pastos perfectos y a aguas limpias. Él conoce perfectamente los alimentos que nuestro cuerpo necesita y esos son los que Él provee para nosotros. Y aún en presencia de enemigos o aún en tiempos difíciles, Él aderezará mesa delante de nosotros. En estos tiempos de dificultad mundial, muchos no cuentan con un ingreso mensual, pero aún así el alimento no ha faltado en sus hogares. Nuestra provisión siempre será por el poder sobrenatural de Dios y solo por su gracia. Entonces, nuestro pastor nos apacienta, protegiéndonos de cualquier circunstancia. Además, David también dijo en el versículo 5, unges mi cabeza con aceite. En el contexto del pastor y sus ovejas, el pastor aplica un ungüento, que es aceite de linaza, azufre y otros productos, sobre las heridas de sus ovejitas para curarlas. Este aceite lubrica, sana y conforta. El aceite simboliza un bálsamo, un refresco, un descanso que proporciona satisfacción. Leamos por favor el Salmos 92, 10. Dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Aceite fresco. Nuestro pastor trae a nuestra vida bendición de descanso, un refrigerio que solo Él puede brindar. Solo Él, en su poder, puede fortalecernos y restaurarnos. Y dice también al final del versículo, mi copa está rebosando. Al final del versículo 5, mi copa está rebosando. ¡Qué gozo hay en las palabras de David! Su plenitud la encontró en su pastor. Nosotras podemos encontrar la plenitud en la bondad y la abundancia de bendiciones que nuestro pastor nos da. Él nos provee de todo lo necesario para nuestro espíritu, para nuestro corazón y para nuestro cuerpo. No solo por un tiempo, sino para siempre. Así que, teniendo tan grandes bendiciones, teniendo nuestra vida rebosando de bendición, asimismo debemos colmar nuestra relación con nuestro pastor de gratitud. Debemos vivir agradecidas con nuestro Señor, porque no solo podemos decir que nada nos faltará, sino que tenemos de sobra, porque Él sobreabunda.
Es tiempo de preguntarnos si estamos siendo agradecidas o si quizás estamos siendo quejambrosas con lo que tenemos. Si hay contentamiento en mi vida, si hay gozo, si hay gratitud hacia Él. Para terminar, leamos el versículo 6, Salmos 23, 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué forma tan hermosa como David termina este pasaje. Con plena confianza en su pastor, dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Recordemos que como ovejas caminaremos por terrenos pedregosos, difíciles y peligrosos. No todos los días estamos contentas. Hay días difíciles, pero es justamente en esos días donde debemos tomar para nosotras esas palabras. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No importa lo que esté pasando. No importa lo que yo esté viviendo. El bien y la misericordia me seguirán. Y finalizando el versículo 6 dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando el pastor trae de regreso a sus ovejas al aprisco, las va contando para comprobar que ninguna se haya extraviado en el camino. Él se asegura que todas vuelvan al hogar. Qué precioso es el Señor, que nos da un aprisco, que no es un aprisco temporal, es un aprisco eterno, junto a Él, para siempre, en su hogar, por largos días, por una eternidad. En David, en esta ovejita, no había temor. Él estaba convencido de que debía obedecer la voz de su pastor, y su vida estaba llena de gratitud por todo lo que su pastor hacía por él. Es tiempo de preguntarnos qué clase de ovejita somos y cómo está nuestra relación con nuestro pastor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque sabemos que ella cumple un propósito en nuestra vida, que ella es útil, que nos enseña, que nos redarguye, que nos confronta, que nos instruye en justicia, nos corrige. Gracias, Padre, porque esta palabra de hoy es para nosotras, Señor, tus ovejitas, Dios. Gracias por ser nuestro buen pastor. Gracias por estar cerca de nosotras constantemente. Hoy queremos, Señor, estar cada día más cerca a ti, conocerte cada día más, no alejarnos, Señor, no fallarte, tener una relación estrecha contigo, diaria, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu cuidado y por tu misericordia que es nueva cada mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.